Bueno, entonces, acá. Voy a hablar entonces hoy de la doble integración plaquetaria en la prevención secundaria del infarto cerebral. Entonces, vamos a introducción, ¿cierto? El ACV es una causa importante de morbimortalidad a nivel mundial. Se ha visto que los stroke leves o stroke minor y los CIT tienen una recurrencia alta, de un 9% a los 7 días y un 16% a los 90 días. Al año se ha estimado más o menos en un 20%. Y antiguamente, para tratar de prevenir las recurrencias, se solía utilizar la monoantiagregación plaquetaria, hasta que los estudios como el CHANCE del 2013 y el POINT del 2018 sugirieron que la doble antiagregación plaquetaria pudiese ser mejor que la monoantiagregación. Y tras esos estudios, la American Heart Association y la American Stroke Association comenzaron a recomendar la doble antiagregación plaquetaria por 21 días después de un stroke leve o un CIT de alto riesgo. Las drogas antiagregantes más utilizadas, primero la aspirina, que es la que más largamente se ha utilizado, es la que tiene más estudios y es la que más se ha probado. Después le sigue el clopidogrel y ya finalmente el ticagrelor y el cilostazol. La agregación plaquetaria, el funcionamiento fisiológico de la agregación plaquetaria ocurre porque hay una disrupción endotelial y se exponen los elementos subendoteliales, como el factor de von Willebrand, por ejemplo, que activa a las glicoproteínas de la membrana de la plaqueta. Eso va a generar una autoactivación de la plaqueta, se activan mecanismos que se activan mecanismos dentro de la plaqueta en donde se liberan distintas sustancias como el tromboxano o la adenosín difosfato que activan a la misma plaqueta, lo que determina que la plaqueta active distintas sustancias, proteínas transmembranas que le van a permitir adherirse al endotelio y adherirse al fibrinógeno, que le va a permitir también reclutar otras plaquetas y aumentar el coágulo y así realizar la agregación. La droga más utilizada, como les comentaba, es la aspirina. ¿Ya? El mecanismo de acción de la aspirina es la inhibición de la ciclooxigenasa 1. ¿Ya? Desde el punto de vista fisiológico, lo que hace la ciclooxigenasa 1 es una enzima que pasa el ácido araquidónico a prostaglandina y luego la prostaglandina en tromboxano A2. El tromboxano A2 es liberado por la plaqueta y actúa en su receptor, el tromboxano A2, en la misma plaqueta, lo que va a permitir la liberación de las reservas intracelulares de calcio en la plaqueta. Y cuando aumenta el calcio intracelular en la plaqueta, se activa y genera la agregación plaquetaria. Desde el punto de vista farmacológico, la aspirina tiene una absorción que es relativamente rápida, está mediada por difusión pasiva a nivel gastrointestinal, el pic en el plasma lo alcanza rápidamente a los 30 minutos y la vida media es corta, es de 15 a 20 minutos de duración. Pero lo que nos permite administrar la aspirina una vez al día es que la inactivación enzimática de la ciclooxigenasa es irreversible y es permanente. El clopidogrel, por otro lado, también es un medicamento antiagregante, pero actúa en otra cascada de la activación plaquetaria. Inhibe el receptor de P2 y 12. ¿Ya? Bloquea el sitio de unión del adenosín difosfato, que es uno de estos activadores plaquetarios. No se une al P2 y 12 y corta esa cascada. ¿Ya? Es una droga que es una prodroga, requiere una activación a nivel hepático vía citocromo P450. Y importante saber también que parte del 35% del clopidogrel que se administra se hidroliza a nivel gastrointestinal y solo el 15% pasa a la circulación sistémica y se oxida en el citocromo P450. La inhibición del receptor P2 y 12 es irreversible. El estado estacionario se alcanza a los 5 a 7 días y la importancia que tiene la administración de la dosis de carga de 300 a 600 miligramos es que la acción antiplaquetaria se logra conseguir rápidamente a las 2 horas.
tiene una desventaja que es el hecho de que tiene una alta variabilidad entre los distintos pacientes, determinada principalmente por una hipofunción de una isoenzima del citocromo P450, entonces no se metaboliza. Esta variabilidad se estima que está presente en el 60% de la población asiática y un 25% de la población caucásica. Y otra cosa importante es que si hay un paciente con una hemorragia en contexto de consumo de clopidogrel, la transfusión de plaquetas pudiese ayudar a revertir el efecto en este caso. No así en el ticagrelor. El ticagrelor también es de la misma familia de fármacos, también es un inhibidor del P2 y 12, pero es un antiplaquetario directo, no requiere, o sea, no es una prodroga que requiera metabolización hepática, pese a que hay un porcentaje que sí se metaboliza a nivel del citocromo P450, pero es menor. Inhibe también el receptor P2 y 12, pero no en el sitio de unión del adenosín difosfato, sino que en la porción interna que está mediada, o sea, que se une a la proteína G, que va a desencadenar esta cascada de activación plaquetaria. Esta unión es reversible, y esta reversibilidad es lo que va a generar que probablemente en contexto de una hemorragia requiramos más dosis de transfusión de plaquetas o que la transfusión de plaquetas tenga poco efecto, porque también al ser reversible puede actuar en las plaquetas que se transfunden. Farmacológicamente tiene una acción que es rápida, a los 30 minutos más del 40% de la acción antiplaquetaria, o sea, a los 30 minutos, más del 40% de la activación plaquetaria es efectuada. Tiene un pico a las 2 horas y tiene un tiempo de vida media de 8 a 12 horas. Entonces es un medicamento que se administra cada 12 horas. ¿Ya? Y el estado estacionario se alcanza tras 2 a 3 días de administración. Pero también se reduce con una dosis de carga. También el ticagrelor se puede administrar con una dosis de carga de 180 miligramos. La dosis habitual es de 90 cada dosis. Finalmente, el silostazol, que es uno de los medicamentos que más últimamente se ha empezado a probar en cuanto a antiagregación, a doble antiagregación post-infarto. El mecanismo de acción tiene múltiples mecanismos de acción a nivel plaquetario. El principal es la inhibición de la fosfodiesterasa 3. ¿Ya? La fosfodiesterasa 3 es una enzima que está en distintas células del cuerpo. La función que tiene la fosfodiesterasa 3 es inhibir el paso de AMP, o sea, lo que hace es pasar el AMP cíclico a AMP. Por lo tanto, disminuye los niveles de AMP cíclico dentro de la plaqueta. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el AMP cíclico dentro de la plaqueta? El AMP cíclico es adenosin monofosfato, es antiagregante. Disminuye los niveles de calcio intraplaquetarios, aumenta la actividad de la proteína quinasa A, y la proteína quinasa A también tiene múltiples efectos. Fosforila, esa proteína que está ahí abajo, que se llama VASP, la fosforila, y eso genera inactividad de la glicoproteína de la membrana de la plaqueta, por lo tanto va a alterar la agregación, porque no va a haber unión a fibrinógeno en el exterior. Además va a disminuir la liberación de calcio intracelular desde las reservas internas de calcio de la plaqueta, y además disminuye la sensibilización del receptor del tromboxano A2, entonces también tiene un efecto en la vía del tromboxano. Eso es el AMP cíclico. Entonces, cuando aumentamos las concentraciones plaquetarias de AMP cíclico, ocurren todas esas cosas que son mecanismos antiagregantes. También, paralelamente, el silostazol inhibe la recaptación de adenosina. ¿Ya? La plaqueta aumenta o sea, claro, cuando quiere agregarse, recapta adenosina para que haya menos adenosina en el extracelular. Al haber adenosina en el extracelular, la adenosina se une a su receptor, A2 bar, que está en el lado de allá. Al activarse ese receptor, aumenta la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa es una enzima que pasa del ATP a AMP cíclico. Por lo tanto, se aumenta el AMP cíclico cuando hay adenosina en el extracelular. ¿Y qué es lo que hace el silostazol? Inhibe la recaptación de adenosina para que haya más adenosina en el extracelular. Por lo tanto, también lleva a un aumento del AMP cíclico. Y la otra ruta a través de la cual el silostazol aumenta el AMP cíclico y tiene su efecto antiagregante es que inhibe a la proteína MRP4, que también es una proteína transmembrana que tiene como función sacar de la plaqueta el AMP cíclico. ¿Ya? Y al bloquearla, obviamente, el AMP cíclico intracelular también va a aumentar y se va a desencadenar todo este efecto antiagregante que tiene la molécula dentro de la plaqueta. Desde el punto de vista farmacológico, también requiere metabolización hepática a través del citocromo P450.
para transformarse en su metabolito activo. El PIC lo alcanza a las 3 horas y tiene un tiempo de vida media de alrededor de 11 horas, por lo tanto también es un medicamento que se administra cada 12. Una alta unión a proteína y tiene una excreción renal. ¿Ya? La dosis es de 50 a 100 miligramos cada 12 horas. Y además tiene otros efectos aparte de los antiagregantes que no tienen mucha relación con la presentación, pero sí tiene efectos cardiovasculares como vasodilatador, hipolipemiante, tiene efectos protectores contra el daño por reperfusión y también se ha visto que puede ser neuroprotector. ¿Qué cosa? ¿Ese artículo? No. Y que al final los sponsors. Si es que están, si es que declaran conflicto de interés. Neuroprotección. Ya. Sí, por eso. Ya. Sí. Bueno. Claro, ahí es donde está más probado. Dentro de los ensayos clínicos, digamos, más importantes de la última década en cuanto a la doble agregación plaquetaria está el CHANCE, el POINT, el TALES y el SAMPLES. Vamos a repasar rápidamente cada uno. El CHANCE es un estudio del 2013 hecho en población china, multicéntrico, 5.170 pacientes, que buscaba evaluar, ¿cierto?, la efectividad de la doble antiagregación plaquetaria versus la monoantiagregación, y evaluar también qué tan segura era en cuanto al riesgo de hemorragia. Y básicamente eso es lo que comparan todos estos estudios que buscan evaluar la doble antiagregación versus monoantiagregación. Reclutaron pacientes que fueran de 40 años o más, que presentaran un stroke minor o un CIT menor de 24 horas de evolución, con un NIH de 3 o menos, y un CIT de alto grado, con un ABCD2 score de 4 o más, y con los síntomas menores a 24 horas. Entonces tenían dos brazos, ¿cierto? Al brazo control, al brazo intervenido, le administraban una carga de clopidogrel de 300 y luego 75 al día por 90 días, y aspirina 75 miligramos al día por 21 días. Y el otro brazo, el grupo control, era aspirina con placebo. El outcome primario era un stroke que pudiese ser isquémico o hemorrágico dentro de los 90 días que ocurría el seguimiento, y los resultados mostraron con significancia estadística que ocurrió el stroke en un 11,7% de los pacientes monoantiagregados y en un 8,2% en los pacientes doble antiagregados. ¿Ya? Entonces concluyeron que los pacientes con un CIT o un stroke minor que se trataban dentro de las primeras 24 horas con doble antiagregación tenían menos recurrencia de stroke que los monoantiagregados con aspirina. En este estudio también no se vio diferencias significativas en el riesgo de hemorragia entre los dos grupos. No así en el POINT sí hubo. También es un estudio de población caucásica, también comparaba la monoantiagregación con la doble antiagregación. Reclutaron pacientes con CIT o stroke minor que consultaron dentro de las primeras 12 horas. Tuvieron un N de 4.881 pacientes. Acá extendieron un poco el rango etario desde los 18 años. Un infarto con un NIH también menor a 4, o sea, de 3 o menos. Un CIT con un score de 4 o más. Y menos de 12 horas de evolución. Acá también había un grupo control que tenía aspirina con placebo por 90 días y el grupo intervenido que tenía clopidogrel. Acá la dosis de carga era de 600, luego 75 al día, y la aspirina era en una dosis que fluctuaba entre los 50 y los 325 miligramos al día por 90 días. Y el outcome era un outcome compuesto, que también se utiliza mucho en estos estudios, que juntaba el stroke isquémico, infarto o alguna muerte por causa vascular. El outcome primario, que era este outcome compuesto, mostró que había menos eventos en los pacientes doble antiagregados respecto a los monoantiagregados con significancia estadística. También había menos infarto cerebral. Y respecto al sangrado, mostró que la doble antiagregación tenía un mayor riesgo de sangrado que la monoantiagregación. Bueno, y la conclusión es justamente esa. Pacientes con CIT de alto grado, stroke minor, que recibieron doble antiagregación, tuvieron un mayor riesgo de eventos, o sea, tuvieron un menor riesgo de eventos isquémicos, pero un mayor riesgo de sangrado a los 90 días de seguimiento, en relación con la monoantiagregación.
te hago una consulta. Sí. No recuerdo bien. Mm. ¿Tú pudiste leer el suplemento, el suplementario de esto? El suplemento no. Sí, sí. Es que no sé si en sus protocolos usaron inhibidores de la bomba protónica o ya sea ranitidina, en sus protocolos. Eso no lo sé. No sé. Que sería útil saberlo si es que ellos lo usaron o no. ¿Te Ya. la tarea? Ya, pues, sí. El TALES es un estudio del 2020 en donde se cambió el esquema doble antiagregante. Tenían un N de pacientes mayor también, fue de 11.016 pacientes, multicéntrico, y también cambiaron los criterios de selección. Acá los pacientes tenían un stroke con un NIH de 5 o menos, lo extendieron un poco, y el CIT tenía que ser con una BCD2 de 6 o más. Es decir, los pacientes eran de un poco mayor riesgo. Y también, bueno, el tratamiento se instauró dentro de las primeras 24 horas, el seguimiento fue por 30 días, y el grupo intervenido recibía una dosis de carga de 180 miligramos de ticagrelor, seguido por 90 cada 12 diariamente. Más aspirina, pero también con dosis de carga, ellos lo cargaban con 300 a 325 el primer día, seguido por 75 a 100 miligramos al día. El grupo control recibía aspirina y placebo. Acá, bueno, también se mostró, bueno, el outcome también era un outcome compuesto, que solamente juntaba muerte o stroke dentro de los primeros 30 días, y como outcome secundario tenía el stroke isquémico dentro de los primeros 30 días, en solitario, ¿cierto? Y la incidencia de discapacidad dentro de los 30 días posteriores. El outcome primario de seguridad fue el sangrado severo, ¿ya? En general, cuando se refieren a sangrado severo, hacen referencia a sangrados que son con compromiso hemodinámico o muerte, o muerte secundaria al sangrado, o una HIC, una hemorragia intracerebral. También mostró, al igual que los otros estudios, que la doble integración fue superior a la monointegración en cuanto a la recurrencia y la muerte. En el outcome compuesto de stroke y muerte a los 30 días había beneficio significativo de la doble integración de ticagrelor con aspirina versus la aspirina en monoterapia. Y respecto al stroke en solitario, a los 30 días también hubo beneficios de la doble integración. Pero los resultados para sangrados también no favorecían a la doble integración. Había una mayor tasa de sangrado severo, armaron un outcome compuesto de hemorragia intracraneana y sangrado fatal, donde también fue mayor en la doble integración. HIC también fue mayor en la doble integración, y descontinuación de la terapia por sangrado también fue mayor en el grupo de doble integración. Y este otro es el estudio SAMPRIS, en donde la población con la que trabajaron fue distinta, ¿cierto? Reclutaron pacientes que tuviesen CIT o un infarto cerebral no atribuible a una, o sea, atribuible a una estenosis de una arteria intracerebral de un 70-99%, confirmado por angiografía. Los dos brazos del estudio, uno recibía una terapia médica agresiva, en donde tenían una doble antiagregación con aspirina y clopidogrel por 90 días, asociado a un manejo intensivo de los factores de riesgo cardiovascular. Y el otro grupo, el intervenido, recibía angioplastía y stent, más un manejo intensivo de los factores de riesgo cardiovascular. Como outcome primario tenían stroke o muerte dentro de los 30 días después del enrolamiento, o un stroke o muerte después del procedimiento durante todo el periodo de seguimiento, que fue en promedio un año de los pacientes estudiados, o un stroke en el territorio de la arteria sintomática entre el día 31 y el final del seguimiento. Los resultados también, bueno, aquí este estudio se tuvo que detener antes, lograron reclutar 451 pacientes. El stroke y muerte tanto a los 30 días como al año fue menor en el grupo de terapia médica versus el grupo de terapia médica, toda la integración con control de factores de riesgo, versus el grupo intervenido con angioplastía y stent. Entonces, en conclusión, en estenosis intracraneana sintomática severa, la terapia médica agresiva fue superior al stent en la prevención de la recurrencia del stroke. Y ahora
habiendo revisado estos estudios, voy a pasar a mostrar algunos metaanálisis que hacen en relación a estos estudios asociados a otros estudios que son más chicos y que tienen menor N, pero que lo confieren también cierto peso a la hora de metaanalizarlos. El primer estudio, este metaanálisis, compara la doble integración de aspirina más ticagrelor o clopidogrel versus la monointegración con aspirina, administrada dentro de las primeras 24 horas post-stroke isquémico o CIT, no cardioembólico, ni el stroke ni el CIT. Juntaron los pacientes del CHANCE, del TALES y del POINT. ¿Ya? En total, tuvieron un N de 21.067 pacientes. El outcome fue stroke isquémico y muerte por cualquier causa. Y el outcome de seguridad, sangrado mayor, una hemorragia mayor. ¿Ya? En el primer forest plot que ellos exponen, mostraron que hubo significancia estadística respecto a la reducción del riesgo de stroke en el grupo doble antiagregado versus el mono antiagregado, juntando los tres estudios. El peso que tiene el TALES es mayor porque el N de ese estudio fue mayor, era casi el doble que los otros dos. Respecto a sangrado severo, también se vio un mayor riesgo en los pacientes doble antiagregados, significativamente desde el punto de vista estadístico, en donde también, en donde el TALES y el POINT son los que tienen mayor peso para este gráfico en particular. Pero no hubo un incremento significativo en las muertes, comparando los dos grupos en los tres trabajos. Esta otra revisión sistemática, que es del año pasado, es una búsqueda bibliográfica un poco más extensa, entre el año 99 y el 2019, pero tuvo criterios de selección un poquito más restrictivos. ¿Ya? Buscaba solo ensayos clínicos que compararan monointegración y doble integración, en donde se excluyeran los trabajos que tuviesen silostazol y dipiridamol, solamente con clopidogrel, aspirina y clopidogrel y aspirina. Entonces, bueno, se quedaron finalmente con 5 estudios y los separaron en los estudios que tenían un tratamiento de corta duración, menor a 90 días, y en estudios que tuviesen un tratamiento de larga duración, mayor a 90 días. Los de corta duración fueron 3 estudios, el CHANCE, el POINT y ese otro estudio que es más pequeño. Y los de larga duración, el estudio MATCH y el SPS-3. Considerar que, claro, en los estudios de corta duración, el inicio de la doble integración plaquetaria fue dentro de las primeras 24 o 12 horas, y en ese estudio más pequeño fue dentro de los primeros 7 días, y el tratamiento duró hasta 90 días. ¿Ya? Y en los estudios de larga duración, que están abajo, la doble integración comenzó 3 a 6 meses después del evento, y el seguimiento duró en un estudio 18 meses y en el otro en promedio 3,4 años. O sea, fue bastante tiempo los pacientes estuvieron doble integrados, y el inicio de la doble integración también partió tarde. Entonces separaron, ¿cierto?, los estudios de tratamiento corto y de tratamiento largo. El forest plot acá muestra, agruparon los 3 estudios de tratamientos de corta duración. En el A se ve la recurrencia del stroke isquémico, en donde se vio favorable para la doble integración plaquetaria. En la recurrencia total de stroke, aquí juntaban isquémicos y hemorrágicos, también favoreció a la doble integración plaquetaria, sin cambios significativos en lo que respecta a una HIC y a un sangrado mayor. ¿Ya? Y cuando agrupan a los dos trabajos que tuvieron un tratamiento de larga duración de doble integración, mayor a 90 días, se vio que no disminuían la tasa de stroke isquémico, tampoco la tasa total de ACV, ni hemorrágico ni isquémico, y sí incrementaba la doble integración. En ese escenario en particular, sí incrementaba el riesgo de sangrado, el riesgo de hemorragia intracerebral y el riesgo de sangrado mayor. Esta otra revisión, que es un poco más grande, metaanalizó 17 estudios. ¿Ya? Acá los criterios de selección también fueron un poco más amplios. Querían comparar la eficacia y la seguridad de la doble integración versus monointegración.
Seleccionaron estudios que randomizaran pacientes dentro de los primeros 3 días después del evento. Y los esquemas antiagregantes que incluyeron fueron mucho más amplios. Aquí se incluía el dipyridamol, el cilostazol, además del ticagrelol, el clopidogrel y la aspirina. El outcome primario fue la recurrencia del stroke. Tuvieron otro outcome primario que era compuesto de stroke, CIT, infarto del miocardio o muerte de cualquier causa. Y el outcome de seguridad nuevamente era una hemorragia mayor. Entonces, acá son 3 forest plots distintos porque el outcome de cada uno de los forest plots fue distinto. Respecto a la recurrencia del stroke, que es el de arriba, favoreció a la doble integración plaquetaria. El outcome compuesto, ¿cierto?, de stroke, CIT, infarto al miocardio o muerte de cualquier causa, también favoreció a la doble integración plaquetaria, pero en hemorragia mayor, nuevamente, la doble integración plaquetaria confiere un mayor riesgo. Ahora, respecto solamente al outcome de la recurrencia del stroke, en base a la duración del tratamiento, separaron los estudios en 2 grupos. Los estudios que tenían una duración de doble integración de tratamiento menor a 30 días, que están arriba, en el forest plot de arriba, y en el forest plot de abajo están los tratamientos que tenían una duración mayor a 30 días. ¿Ya? Y en ambos, en el outcome, digamos, particular de la recurrencia del stroke, en ambos se favoreció la doble integración por sobre la monointegración. Para el outcome compuesto hicieron lo mismo. Separaron los estudios en los que tenían una duración de tratamiento menor a 30 días, que están arriba, y una duración mayor a 30 días, que están abajo. ¿Ya? Para ese outcome compuesto también hubo, o sea, fue favorable para la doble integración plaquetaria con significancia estadística. Para el outcome de riesgo de hemorragia mayor hicieron lo mismo, separaron en 2 grupos, y en los 2 grupos, tanto de tratamientos menores a 30 días y tratamientos mayores a 30 días, hubo mayor riesgo de hemorragia mayor en la doble integración plaquetaria. Ahora, considerando que el TALES fue uno de los estudios junto al POINT que mostró mayor riesgo de hemorragia, y el TALES es el estudio que más pesa y el estudio que usa ticagrelor, de hecho acá es el único que ocupa ticagrelor, decidieron evaluar el riesgo de hemorragia, pero eliminando el factor TALES-ticagrelor. Entonces se juntaron a todos los estudios que tenían menos de 30 días y los metaanalizaron, pero sin el ticagrelor. Entonces, cuando se usa el esquema de aspirina con ticagrelor, el riesgo de hemorragia es mayor, pero cuando hay otras combinaciones de doble integración plaquetaria, no hay un riesgo mayor de hemorragia que sea significativamente estadísticamente significativo. Entonces, como conclusión de este metaanálisis, la doble integración sí disminuye el riesgo de stroke y del outcome compuesto comparado con la monointegración plaquetaria, y también aumenta el riesgo de sangrado, excepto si estamos en un escenario en que el tratamiento es menor a 30 días y no incluye la asociación de aspirina con ticagrelor. Bueno, esos eran los metaanálisis, y para terminar tengo este estudio que es un estudio japonés que buscaba comparar, comparar el cilostazol como dentro del esquema doble antiagregante. Es un estudio, como les decía, japonés, es multicéntrico, 292 hospitales, un N de 1884 pacientes, un rango etario entre los 20 y 85 años, y acá los pacientes que ellos reclutaban eran pacientes que ellos consideraban como pacientes de alto riesgo de recurrencia. ¿Por qué? Porque para ingresar al estudio el paciente tenía que tener una estenosis de algún vaso intracraneal de 50% o más, una estenosis de un vaso extracraneal también de 50% o más, o pacientes que tuviesen 2 o más factores de riesgo cardiovascular. Y tenían 2 grupos, monoantiagregado y doble antiagregado. Pero el monoantiagregado podía ser un paciente monoantiagregado con aspirina o monoantiagregado con clopidogrel. El doble antiagregado era una doble antiagregación que incluía el cilostazol más aspirina o el cilostazol más clopidogrel. Otra cosa importante de este estudio es que en promedio el inicio de la intervención, el inicio de la terapia era 26 días después del infarto.
y que fue un periodo que fluctuó, o sea, un periodo de inicio de terapia que fluctuó entre los 8 días y los 180 días. ¿Ya? Y el seguimiento fue largo, fue de al menos 6 meses. El promedio de seguimiento fue de 3, o sea, el máximo periodo de seguimiento fue de 3,5 años y en promedio del grupo total se siguió por 1,4 años. El outcome primario era la recurrencia de un stroke sintomático y outcome de seguridad, un sangrado severo o que amenaza la vida o una HIC. Entonces, acá, bueno, este es una curva de Kaplan-Meier que mostraba, ¿cierto?, la ocurrencia del evento en el tiempo. El primer gráfico de arriba, el A, muestra que la recurrencia del stroke fue menor en el grupo doble antiagregado respecto al grupo mono antiagregado, significativamente estadístico, o sea, estadísticamente significativo. El gráfico B muestra un outcome compuesto de stroke, infarto y muerte vascular, en donde también favoreció a la doble antiagregación. Y respecto al outcome de sangrado que está abajo, no hubo diferencias significativas entre los dos grupos. ¿Ya? Es decir, esta doble antiagregación con silostazol más aspirina o clopidogrel no aumenta el riesgo de sangrado, según este estudio, en relación a la monoantiagregación con aspirina o monoantiagregación con clopidogrel. De ese estudio sacaron otro estudio más. ¿Ya? Y aquí buscaban comparar el clopidogrel con sí mismo y el silostazol, y la aspirina con sí mismo y el silostazol. Entonces tenían, en el fondo, 4 grupos, y los comparaban de a 2. Por un lado, comparaban la monoantiagregación con aspirina con la doble antiagregación de aspirina y silostazol, y por otro lado, aparte, comparaban la monoantiagregación con clopidogrel versus clopidogrel silostazol. Fueron el mismo grupo de pacientes del estudio anterior. Y en el primer gráfico de acá de la izquierda son los gráficos de la aspirina. ¿Ya? Arriba está la recurrencia del stroke y abajo el riesgo de sangrado. ¿Ya? No hubo diferencias significativas en cuanto a la aspirina. ¿Ya? El grupo mono aspirina y el grupo doble aspirina silostazol no presentaron diferencias significativas en la recurrencia del stroke y tampoco en el riesgo de sangrado. Distinto ocurrió en el clopidogrel, que es el gráfico que está a la derecha, ¿ya? En donde la doble antiagregación con clopidogrel y silostazol fue mejor en la prevención del stroke que la mono antiagregación con clopidogrel, ¿ya? Y sin incrementos en el riesgo de sangrado. O sea, no hubo diferencias significativas entre esos dos grupos, ¿ya? ¿Qué explicación, a qué le atribuyen esto los investigadores del estudio? ¿Por qué la aspirina no fue similar y por qué el clopidogrel no? Pudiese ser porque en la randomización los pacientes del grupo clopidogrel tenían más factores de riesgo cardiovascular que el otro grupo. Además, lo que conversábamos al comienzo de que el clopidogrel tiene esta variabilidad, que se estima que es de un 60% en los pacientes de población asiática. Entonces, claro, puede ser un subgrupo que se veía beneficiado por el silostazol más que por el clopidogrel. Y bueno, esas fueron las conclusiones, las que ya conversamos. Y por último, un subgrupo de ese mismo estudio, pero era el subgrupo de los pacientes que tenían una estenosis intracraneal de al menos 50%. Este subgrupo también armaron 2 brazos, ¿cierto? El brazo que tenía una monoantiagregación con clopidogrel o aspirina y una doble antiagregación con silostazol más aspirina o silostazol más clopidogrel. Como les había dicho al comienzo, el seguimiento promedio fue de 1,4 años. ¿Ya? El primer gráfico muestra la recurrencia del stroke y fue menor en la doble antiagregación plaquetaria. El segundo gráfico muestra el stroke, o sea, el outcome compuesto de stroke, infarto y muerte vascular, que también favoreció a la doble antiagregación. Y respecto al sangrado, no hubo diferencia significativa entre los dos grupos. Entonces, la doble antiagregación con silostazol y aspirina, o silostazol y clopidogrel, es superior a la monoantiagregación con aspirina o monoantiagregación con clopidogrel en la prevención a largo plazo de la recurrencia de stroke, sin incremento en el riesgo de sangrado, ¿ya? En los pacientes que tenían una estenosis intracraneal sintomática o asintomática post-stroke, un 50% o más. Eso. Un vaso.